En esta clase nos encargaremos de explicarles las oraciones pasivas. Para introducir, vamos a explicarles algunos componentes que identifican a las oraciones pasivas. Bueno, ¿qué identifica a las oraciones pasivas? En la oración pasiva, el sujeto no ejecuta la acción, sino que la recibe. Por ejemplo, Julieta es amada. En esta oración notamos que Julieta, siendo el sujeto, es un sujeto pasivo en el sentido de que simplemente es alguien que está siendo amado, o amada, pero no es ella precisamente una actora o una persona que lo ejecuta la acción propiamente, sino que es alguien más que lo hace por ella y ella simplemente recibe la acción, ella simplemente recibe el efecto de ser amada. Pero no se dice Julieta ama, ¿verdad? No se dice de una forma activa en donde ella sea más bien la que ejecuta la acción, sino que simplemente es alguien que recibe una acción. Por eso, en estas oraciones, lo que las identifica es que siempre aparece la oración en forma pasiva y no activa, en donde siempre hay un sujeto pasivo que simplemente está recibiendo la acción de otra situación, pero no es una parte propiamente actora. Entonces eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora sí, vamos a ver algunos componentes de las oraciones pasivas. En primer lugar, encontramos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo se define como quien recibe la acción del verbo realizada por el complemento agente. Es decir, el sujeto pasivo es aquel o aquella, no sé, el que precisamente va a ser simplemente eh, digamos, una partícula que va a recibir la acción. ¿Y la recibe por parte de quién? La recibe por parte del complemento agente, que es el que se encarga de hacerlo. Y el verbo va a aparecer ahí de una forma que indique precisamente eso. Sea cual sea la acción, el sujeto pasivo simplemente se encarga de recibir el efecto, de recibir la consecuencia, pero no es una parte que ejecute la acción. Por ejemplo, la comida es comprada por José. En este caso, la comida va a ser el sujeto pasivo, es comprada, es el verbo pasivo y por José, ¿verdad? Es el complemento agente. Luego vamos a definir esos otros dos componentes. Pero la comida es en este caso el sujeto pasivo porque es como el elemento en la oración que simplemente o recibe un efecto o obtiene la consecuencia de un efecto, que en este caso es la comida, la compra alguien más. Ella es comprada, pero no es la comida quien compra a alguien más, por ejemplo, sino que simplemente es una parte que recibe el efecto. Luego tenemos el verbo pasivo. El verbo pasivo es aquel verbo que aparece conjugado en voz pasiva. Esto es lo más importante. La estructura que sigue es un verbo ser o estar que funciona como auxiliar, es decir, va a aparecer al lado de otra forma verbal. Y además de un verbo ser o estar que funciona como auxiliar, el verbo pasivo también se acompaña de un participio verbal. Entonces, en resumidas cuentas, el verbo pasivo va a tratarse de un verbo ser o estar que va a aparecer acompañando también a otra forma verbal que además cuenta con un participio verbal. Por ejemplo, la oración, la comida es comprada por José. Identificamos en ese caso que el verbo es comprada. Vemos en primer lugar que aparece el verbo, en ese caso,
ser, que es el verbo es, ¿verdad? Y después aparece la forma verbal de comprar, pero no aparece en su forma simple, ¿verdad? Sino que aparece con un participio verbal, que es ada, ¿verdad? Recordemos los participios verbales. Ado, ido, to, so, yo. Entonces, por ejemplo, eh, si hubiera aparecido el recipiente es abierto por José, en ese caso, el participio verbal hubiera sido to, por ejemplo, pero en este caso el participio es ada. La comida es comprada por José. Entonces, veamos o analicemos bien cuál es la forma o la estructura que identifica el verbo pasivo. Primero, un verbo ser o estar, que funciona como auxiliar, es decir, que se acompaña además de otra forma verbal o que solo tiene la función de acompañar, y después de eso aparece una forma verbal con un participio verbal, que siempre lo que va a identificar es el participio. Entonces tenemos que revisar los participios. Seguidamente vamos a hablarles también del complemento agente. Bueno, hemos hablado hasta el momento del sujeto pasivo, que es el que recibe una acción. Luego hablamos del verbo pasivo, que es propiamente la acción. Y luego tenemos que hablarles también del complemento agente. Bueno, el complemento agente es precisamente el que indica quién lleva a cabo la acción en estas oraciones. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo la acción verbal? Generalmente es precedido por la preposición por. También puede aparecer precedido por la preposición de, también para que lo tengan en cuenta, pero normalmente aparece precedido por la preposición por, ya que por, la preposición por nos indica, por ejemplo, un responsable en este caso. Como ejemplo, está la oración, la comida es comprada por José. Ya habíamos definido que en esta oración el sujeto pasivo era la comida, porque era quien recibía la acción. Es comprada es el verbo, ya que es la acción que se estructura como un verbo ser, que funciona como auxiliar, junto con un participio verbal. Y luego encontramos el complemento agente, que es por José. Vemos que se encuentra primero que todo la preposición por. Y luego aparece ya justamente el encargado, ¿verdad? De esa acción. ¿Quién es que compra la comida? ¿Quién es el que hace que la comida sea comprada? Pues José. José es la persona que se encarga de ello. Pero vemos entonces que acá más bien la parte más activa en la oración es el complemento agente, porque es justamente el que se encarga de hacer la acción y como normalmente estamos acostumbrados a que sea el sujeto más bien la parte más activa, en este caso más bien estamos hablando de un sujeto pasivo porque es simplemente un sujeto que se limita a recibir la acción o el efecto del verbo, digamos. Bueno, hay diferentes tipos de oraciones pasivas. Están las oraciones pasivas completas, que su estructura es sujeto pasivo, verbo pasivo y complemento agente, como las definiciones que acaba de mencionar mi compañera. Ejemplo de esto son, las semillas son esparcidas por el viento. Entonces podemos ver el verbo pasivo, son esparcidas, el sujeto pasivo, las semillas y el complemento agente por el viento. El que hace la acción de esparcirlas es el viento. Después, los niños fueron acariciados por sus padres. Igualmente podemos ver el sujeto pasivo, que serían los niños, el verbo pasivo fueron acariciados y el complemento agente por sus padres. Los que realizan la acción son los padres y los que tienen como el efecto son los niños. Después están las oraciones pasivas incompletas, que su estructura sería sujeto pasivo, verbo pasivo igual, pero no tienen complemento agente. Por eso se consideran como
oraciones pasivas incompletas, pero sí pueden haber otros complementos. Por eso hay que saber distinguir qué es un complemento agente, porque puede ser que por medio de otros complementos nos confundamos y pensamos que sea un complemento agente y realmente es otra cosa. Entonces es importante tomar en cuenta la definición de sujeto pasivo, de verbo pasivo y de complemento agente. Ejemplo de esto son las semillas son esparcidas. Es incompleto porque nos están dando el sujeto pasivo y el verbo pasivo, pero no el complemento agente. ¿Quién esparció las semillas? No nos están diciendo quién es el que está realizando la acción. Después están las oraciones pasivas con C, que su estructura es la partícula pasiva C, después el verbo en tercera persona singular o plural en forma activa y después el sujeto pasivo. Vean que no aparece lo que es el complemento agente y esta vez el verbo está en forma activa. Recordemos que los otros dos tipos era el verbo pasivo. Ahora el verbo es activo y se está especificando que es en tercera persona, ya sea en singular o en plural. Ejemplos de esto es se alquila casa, se debilitó la economía, se hacen fotocopias, se hundió la tarde en el horizonte, se alegran los campos con el trinar de las aves. Podemos ver que trae la partícula C, también que está el sujeto pasivo, por ejemplo, en este caso se alquila casa, el sujeto pasivo sería la casa. No nos está mencionando quién la alquila, ni mucho menos, por eso no aparece lo que es el complemento agente. Y el verbo está conjugado en tercera persona, en este caso singular, pero también se puede hacer plural, como en el caso del tercer ejemplo, se hacen fotocopias. Las fotocopias son ese sujeto pasivo. Entonces hay que ir identificando las diferencias entre todos estos tipos. Ahora vamos a realizar una práctica sobre este tema. En el ítem número 1 de bachillerato que agregamos, nos aparece, lea el siguiente fragmento. La jefa de recursos humanos llamó a Ernesto antes de la hora de salida porque, y luego nos aparece un espacio de completar vacío. Complete el fragmento anterior con una oración pasiva completa. Entonces debemos buscar dentro de las opciones que nos aparecen una oración pasiva completa. En la opción A, la oración que aparece es, será ascendido por su ardua labor. Bueno, revisemos en primer lugar el verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso? Será ascendido. Bueno, tenemos que devolvernos a recordar cuáles son los tipos, ¿verdad?, de oraciones y cuáles son sus características. Eh, Primero encontramos la oración pasiva completa, ¿verdad?, en donde necesitamos que la oración tenga un sujeto pasivo, un verbo pasivo y un complemento agente. En este caso tiene los tres componentes de una oración pasiva. Con solo que no tenga o no aparezca el complemento agente, ya no estamos hablando de una oración pasiva completa. En este caso, será ascendido, podría ser un verbo eh, pasivo, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que revisar también, ¿verdad?, las características de un verbo pasivo.
No sé si me puedo volver a la diapositiva del verbo pasivo. Recordemos que tiene que tener como estructura un verbo ser o estar, ¿verdad? Y un participio verbal. El verbo ser o estar funciona como auxiliar. Ahora sí, devolvámonos al ejemplo. Recordemos bien esos requisitos. Ser o estar. Entonces, será ascendido. Bueno, entonces sí podría ser un verbo pasivo porque encontramos el verbo ser, o que en este caso es será, y además está funcionando como auxiliar, porque luego aparece un verbo que en realidad está como un participio, que en ese caso es ido, ¿verdad? Será ascendido. Hasta ahí todo bien, pero luego encontramos la parte que dice por su ardua labor. En realidad, esa parte de la oración es un complemento circunstancial de causa, pero que nos va a explicar por qué eh, resulta esto o por qué ocurren tales resultados, por qué ocurren tales consecuencias. Eso es lo que nos explica un complemento circunstancial de causa, ¿verdad? Pero no va a ser en realidad un complemento agente, porque si fuera un complemento agente sería más bien un responsable de la acción y en este caso más bien estamos hablando de una causa o la causa del porqué de esa acción. Entonces, no estamos hablando de complemento agente, sino más bien de un complemento circunstancial de causa. Tenemos que tener claro también cuáles son algunos otros componentes que pueden aparecer, ¿verdad? En las oraciones, como son los complementos circunstanciales y que nos pueden confundir. En la opción B aparece, había sido reportado por su jefe inmediato. Em, Primero aparece el verbo había sido reportado. Entonces, identificamos el verbo que es había sido primero, que es un verbo que está funcionando como auxiliar o como en forma auxiliar y que viene del verbo ser, ¿verdad? Lo cual identifica a una oración pasiva completa también, ¿verdad? Y luego nos aparece el participio que es ado. Entonces había sido reportado. Todo bien hasta ahí y hasta ahí podemos decir que es o una oración pasiva completa o podría ser una oración pasiva incompleta porque el verbo pasivo siempre lo tenemos que encontrar tanto en la oración pasiva completa como en la incompleta. Lo que nos va a diferenciar realmente es el complemento agente. Hasta el sujeto pasivo puede ser prescindible, pero el complemento agente es lo que va a definir si es una oración pasiva completa o no. Entonces, luego aparece por su jefe inmediato. En este caso, sí estamos hablando de un sujeto que tiene la capacidad de realizar una acción. Eso es lo que puede también ayudarnos a diferenciar o a identificar un complemento agente. Es un jefe. Entonces, el jefe fue el que reportó. El jefe tiene la capacidad de reportar. Es una persona que se encarga de tal función, no sé, en una organización. Entonces, efectivamente se trata de un complemento agente. Y por tanto, con solo eso ya podemos decir que podría tratarse o es una oración pasiva completa, ya que contiene el verbo pasivo y el complemento agente. Solo con que tenga el complemento agente nos dice que es una oración pasiva completa. No importa que no aparezca realmente el sujeto pasivo, ese puede ser más prescindible, digamos. En la opción C, será despedido por estar navegando en Internet. Encontramos que el verbo es será despedido. Primeramente, identificamos el verbo será, que proviene de la forma ser, ¿verdad? Que se relacionaba ya con el verbo pasivo. Sí es un verbo pasivo porque está
primero que todo funcionando como auxiliar y tiene que ver con la forma ser. Luego, y además está funcionando como auxiliar, porque luego nos aparece un verbo que se acompaña a un participio. Despedir que se acompaña al participio ido. Entonces, ya estamos hablando de un verbo pasivo. Tenemos la certeza de que es un verbo pasivo. Luego, nos aparece por estar navegando en Internet. Nuevamente nos están hablando de un complemento circunstancial de causa. Nos están explicando la razón del por qué alguien va a ser despedido, ¿verdad? Ser despedido si es una acción pasiva, ¿verdad? No podemos realmente nosotros mismos despedirnos, o tal vez sí, pero digamos que estamos hablando de una acción en donde solo una persona va a recibirla. Pero por estar navegando en Internet simplemente es una causa, no estamos hablando de alguien que ejecuta esa acción. No es el Internet quien ejecuta esa acción, es simplemente una razón para que usted lo despida. Entonces, no estamos hablando de un complemento agente. Por lo tanto, no tiene complemento agente y por lo tanto no puede ser una oración pasiva completa, aunque solo tenga el verbo pasivo. En la opción D, había estado llegando tarde a su trabajo por problemas de tránsito. Nuevamente identificamos primero que todo el verbo que es había estado llegando. Bueno, tenemos que revisar cómo es. Recordemos que tenía que ser eh, un verbo ser o estar, un inicio, que funciona como auxiliar. Y sí está el verbo estado, ¿verdad? Había estado. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Y además encontramos el participio verbal do, de llegando. Y entonces decimos, sí, es un verbo pasivo. Luego dice que tarde, ¿verdad? Ahí nos especifican la situación, dice a su trabajo por problemas de tránsito. ¿Verdad? Nos explican toda la situación y nos dicen que por problemas de tránsito nuevamente nos aparece un complemento circunstancial de causa, pero no nos aparece en ningún momento el complemento agente. No nos dice quién, por ejemplo, eh, realmente es el que, por ejemplo, realiza la acción. Entonces, no estamos hablando tampoco de una oración pasiva completa. En este caso, la opción correcta era la B, ya que encontramos un verbo pasivo y también encontramos un complemento agente. Aunque no encontramos un sujeto pasivo, lo importante es que encontramos un complemento agente, que lo diferencia de una oración pasiva incompleta. En el siguiente ítem, lea el siguiente fragmento. Fui engañado en el centro comercial por, y nos aparece un espacio para completar vacío. Complete el fragmento anterior como una oración pasiva incompleta. Entonces, recordemos los requisitos de una oración pasiva incompleta. Tiene que conformarse o tiene que aparecer con un verbo pasivo, un sujeto pasivo y puede aparecer con otros complementos como complementos circunstanciales, ¿verdad? Nos puede especificar más cómo es eh, el verbo, pero no nos va a decir el verbo o el sujeto pasivo, pero no nos va a decir quién lleva a cabo la acción. Aquí no aparece un complemento agente. Opción A, el dueño. El dueño es una persona capaz de realizar una acción, por lo tanto no puede ser una oración pasiva incompleta porque en este caso estamos hablando de un complemento agente y no puede tener complemento agente la oración pasiva incompleta. Los empleados nuevamente son como sujetos activos que en realidad funcionan como complemento agente en la oración pasiva, entonces tampoco puede tratarse de esta opción. Los estafadores también son sujetos activos que entonces van a funcionar como complementos agentes y por tanto tampoco puede ser una oración pasiva incompleta que se pueda formar con esta, con este componente ya que funcionaría como complemento agente.
En la opción D, la falta de experiencia. Entonces ahí más bien estamos especificando la razón. Y entonces estamos hablando de un complemento circunstancial de causa. Y habíamos dicho que en la oración pasiva incompleta sí es posible que aparezcan otros complementos, como los complementos, como los, eh, como los complementos circunstanciales y demás. Pero no es posible que aparezca el complemento gente. Entonces prácticamente en esta opción la posibilidad que teníamos era de buscar cualquier opción en donde no apareciera un complemento agente. Y las tres opciones restantes son complementos agentes porque son sujetos activos realmente o sujetos o partes que son capaces de realizar o de llevar a cabo la acción en una determinada oración. Mientras que en la opción D solo se está hablando de una causa y los complementos circunstanciales son parte o pueden ser parte de una oración pasiva incompleta, pero no el complemento agente. Luego, en el ítem 3 encontramos, considera el siguiente fragmento. Nos aparece un espacio para completar vacío. Esas palabras les proporcionó mucha tranquilidad. Complete el fragmento anterior con una oración pasiva con C. Bueno, recordemos que en la oración pasiva con C, el elemento central es la partícula pasiva C y además puede o aparece con un verbo pasivo también y también con un sujeto pasivo. El verbo puede ser tanto singular como plural. En la opción A, por fin, ayer se levantó. Entonces, nos están diciendo, por ejemplo, se habla primero de una situación de tiempo, ¿verdad? Como un adverbio de tiempo, por fin, nos está indicando un modo, ¿verdad? De tiempo. Luego dice ayer, otra vez otro adverbio de tiempo, ayer, ¿verdad? Una situación de tiempo. Y luego nos aparece, puede ser eh, una partícula pasiva, pero eso tendríamos que verlo ya con el verbo. Levantó, ¿verdad? Eh, Eso ya tendríamos que revisarlo porque recordemos que el verbo pasivo realmente este, funciona de una forma particular, ¿verdad? Que podía ser o estar, ¿verdad? Pero en este caso ni siquiera podríamos hablar de una oración pasiva con C porque tenemos la partícula pasiva y tenemos el verbo pasivo, digamos, pero no tenemos un sujeto pasivo. En la opción B se indemnizará a a la víctima en donde identificamos la partícula pasiva C, indemnizará también, el verbo indemnizará, y luego encontramos también a la víctima, en donde vemos que indemnizará funcionará como un verbo pasivo, ¿verdad? En ese caso, pero a la víctima sería más bien un complemento, o más bien un complemento indirecto. No se podría hablar de más bien un sujeto que lleva la acción, sino de alguien a quien va dirigida la acción. Entonces ya no estamos hablando de una oración pasiva con C, ¿verdad? Y vamos a ver entonces, eh, perdón, en la opción B, lo que pasa es que aunque encontremos la oración con la partícula pasiva C y encontremos un verbo pasivo, lo que pasa es que no tenemos un sujeto pasivo y es quizá de las partes también más centrales en la oración pasiva con C, porque necesitamos un sujeto que reciba la acción, que aunque se realiza de forma impersonal, es también una acción, es un sujeto que tiene que aparecer un sujeto que reciba el efecto de una acción que es pasiva. En la opción C, todavía se busca a los culpables. Bueno, todavía nos aparece ya sea un complemento circunstancial de tiempo, ¿verdad? Que nos indica una circunstancia de tiempo o más bien un adverbio de tiempo todavía. Luego aparece la partícula pasiva C
y hasta ahí vamos bien, pero luego nos aparece también un verbo eh, que puede ser pasivo, ¿no? Buscar, se busca, y nuevamente nos aparece un complemento indirecto a los culpables. Entonces recordemos que no podríamos estar hablando de una oración pasiva con C porque necesitamos un sujeto pasivo. Y aquí lo que hay es en realidad eh, un componente que nos indica a quién va dirigida la acción, pero no nos dice realmente quién está llevando a cabo la acción, ¿verdad? ¿Qué sería la función del complemento agente? O en este caso, perdón, del sujeto pasivo, ¿no? Más bien nos está indicando quién recibe la acción. Luego, en la opción D, finalmente se construyeron las casas. Encontramos la partícula pasiva C. Seguidamente encontramos el verbo pasivo, construyeron. Ahora alguien más lo hizo, no se sabe quién. Y luego encontramos a un sujeto pasivo, ahora sí lo encontramos. Es un sujeto que recibe la acción, no es un sujeto que hace la acción o que la ejecuta. Las casas simplemente se construyen, pero no son ellas las que construyen, ¿verdad? Entonces, se trata de una oración pasiva con C o la opción D es la oración correcta en este caso, porque encontramos tanto la partícula pasiva C, encontramos un verbo pasivo y encontramos también un sujeto pasivo. Aquí la parte diferencial o distintiva es que pudimos identificar o diferenciar a un complemento indirecto de un sujeto pasivo, ¿verdad? Ahora, en el ejemplo 4 dice, lea el siguiente fragmento. El portavoz, después del accidente, indicó que complete el fragmento anterior con la oración pasiva completa. Recordemos que la oración pasiva completa es la que tiene el sujeto pasivo, el verbo pasivo y el complemento agente, los tres. Entonces veamos las diferentes opciones. La A dice, todos habían sido valorados por los especialistas. Opción B, los familiares fueron contactados por medios electrónicos. Opción C, la situación sería tramitada inmediatamente por la urgencia de los hechos. Opción D, los heridos fueron trasladados a centros médicos por la gravedad de las lesiones. Entonces veamos la opción D. Los heridos fueron trasladados a centros médicos por la gravedad de las lesiones. Entonces, tenemos el verbo fueron trasladados y tenemos lo que es a dónde fueron trasladados, a centros médicos, pero no dice quién está trasladando a los heridos, por decirlo así. Entonces, tenemos el sujeto pasivo, que serían los heridos, porque son los que están siendo trasladados, son los que tienen ese efecto, digamos, en el verbo, los que están siendo afectados, pero no nos está mencionando el complemento agente. ¿Quiénes, por quiénes están siendo trasladados, por ejemplo? No es lo mismo que dijeran, los heridos fueron trasladados por los médicos. En este caso sí nos están diciendo que los médicos son los que están ejecutando esta acción, pero en esta específico, en la opción D, no nos están diciendo quiénes están ejecutando esta acción, simplemente a quiénes están siendo trasladados, a dónde y por qué, que en este caso sería la gravedad de la lesión. Entonces, no puede ser una oración pasiva completa, porque nos hace falta lo que es el complemento agente. Después, en la opción C dice, la situación sería tramitada inmediatamente por la urgencia de los hechos. El verbo sería tramitada, igual que en la opción anterior, no hay ese complemento agente, porque ese por la urgencia de los hechos es la razón
de por qué está siendo tramitada, pero no quién la está tramitando, quién lo está haciendo. Entonces, por por esta razón, sería descartada esta opción. En el caso de la A y la B, podría ser un poco más confuso saber cuál es la correcta. Veamos la B. Dice, los familiares fueron contactados por medios electrónicos. Entonces, igualmente, vemos que está el verbo, fueron contactados, están los sujetos pasivos, que son los familiares, pero en este caso nos está diciendo por por medios electrónicos. Nos están presentando, por decirlo así, el instrumento que utilizaron para contactar a los familiares, no quién contactó a esos familiares, quién está ejecutando la acción, no aparece. Simplemente aparece el sujeto pasivo, los familiares, los verbos fueron contactados y el instrumento con el que se está haciendo ese contacto, pero no quién lo hace. Por eso también se descarta, pero en el caso de la A, todos habían sido valorados por los especialistas. Ahí está el sujeto pasivo todos, está el verbo habían sido, y está quién valoró a estas personas, los especialistas, que sería el complemento agente. Entonces, en este caso sí está tanto el sujeto pasivo como el verbo pasivo como el complemento agente. Y por esto se conoce como la respuesta correcta, porque acordémonos que la oración pasiva está todo, el sujeto pasivo, el verbo pasivo y el complemento agente. Entonces, la oración completa quedaría así. El portavoz, después del accidente, indicó que todos habían sido valorados por los especialistas. Después, en el otro ejemplo dice, lea el siguiente fragmento. Enredados, la confusión. Película donde participaron gran cantidad de ticos y en un espacio. Y dice, complete, el fragmento anterior con una oración pasiva incompleta. Recordemos que las oraciones pasivas incompletas tienen sujeto pasivo, verbo pasivo, pero no tienen complemento agente. Y pueden tener otros tipos de complementos, pero complemento agente no. Hay que tomar en cuenta esto. Entonces, veamos las opciones. La opción A dice, se exhibirá en todas las salas del cine del país. La B, fue filmada en diferentes lugares del territorio nacional. La C, será una producción muy entretenida y novedosa para el público costarricense. Y la D, fue creada por la costarricense Teresa Rodríguez con la ayuda de un experto de cine indio. Entonces, recordemos, sujeto pasivo, verbo pasivo, pero sin el complemento agente. Entonces, en la opción D dice, fue creado por la costarricense Rodríguez con la ayuda de un experto de cine indio. Ok, nos presenta el verbo, los verbos, pero nos está dando el complemento agente, que en este caso sería la costarricense Teresa Rodríguez. Ella está ejecutando esa acción, ya está creando la película. Y en las pasivas incompletas no hay complemento agente, no aparece. Entonces, por esta razón, la opción D se descartaría. En la opción C dice, será una producción muy entretenida y novedosa para el público costarricense. Entonces, vemos el verbo será, una producción muy entretenida y novedosa para el público costarricense. Entonces, tenemos el verbo, que será una producción muy entretenida. ¿Dónde está el sujeto pasivo? Recordemos que el sujeto pasivo es quien recibe la acción del verbo que se realiza por medio del complemento agente.
En este caso, bueno, no hay complemento agente como una característica de la oración pasiva incompleta, pero en la oración pasiva incompleta hay sujeto pasivo y no se presenta en este caso lo que es el sujeto pasivo. No hay ningún verbo que la acción sea realizada por otra persona. Después, en la opción A dice, se exhibirá en todas las salas de cine del país. Entonces, igual se presenta el verbo, se exhibirá. Muy bien, no se presenta lo que es el complemento agente, no nos están diciendo quién lo va a exhibir, pero igual no se presenta lo que es el sujeto pasivo, porque simplemente nos están diciendo que se va a exhibir, pero ¿en dónde? En las salas de cine del país. Ese verbo se exhibirá, no está siendo realizada por ningún complemento agente, ni ningún sujeto pasivo está recibiendo esa acción. Entonces, es importante ver todo esto. Y después en la opción B dice, fue filmada en diferentes lugares del territorio nacional. En este caso, nos está presentando lo que es el verbo pasivo, igual, y fue filmada en diferentes lugares del territorio nacional. No hay complemento agente, entonces también es parte de las características de esta oración pasiva. Y en el caso del sujeto pasivo, sí es considerada porque estos lugares fueron filmados. Ellos no se filmaron por sí mismos. Hubo alguien que los filmó, pero esa acción la reciben los lugares, por decirlo así. No nos está presentando este complemento agente de quién lo filmó, pero sí el sujeto pasivo porque es el que está recibiendo la acción. Esos lugares están siendo filmados. Y después en el ejemplo 6 dice, lea el siguiente fragmento. Al terminar la audición, el hombre gritó. Completa el fragmento anterior con una oración pasiva con C. Recordemos que las oraciones pasivas con C presentan la partícula pasiva C, el verbo en tercera persona singular o plural en forma activa y el sujeto pasivo. Entonces veamos las diferentes opciones. La opción A, se va o se queda. La opción B, se busca al mejor actor. La opción C, se regalan entradas para el concierto. Y la opción D, se convocará a todos los participantes. Como vemos, en todas las opciones viene la partícula C, entonces esta característica la cumple en todas las opciones. Después el verbo en tercera persona singular o plural en forma activa y también que presenta un sujeto pasivo. En la opción A podemos ver que no se presenta un sujeto pasivo. En ningún momento se ve quién recibe la acción de ese se va o se queda. No se presenta dentro de la oración. En la opción B se busca al mejor actor. Entonces, en este caso, de se busca al mejor actor, recordemos que en las oraciones pasivas con C, el verbo en tercera persona singular o plural está en forma activa, no pasiva. Los verbos en el verbo pasivo, recordemos, es este es el que realiza el complemento agente y el que hace efecto al sujeto pasivo.
Y también que la estructura es verbo ser o estar más el participio verbal, ¿verdad? Entonces, en este caso, se busca el mejor actor. Entonces, no nos está presentando el sujeto pasivo, que es una de las características de la oración pasiva con C, que esté presente ese sujeto pasivo. Y no se está presentando. Después, en la opción D, se dice, se convocará a todos los participantes. Si cumple con la característica C, aquí viene lo que es el verbo convocará, a todos los participantes. Entonces, igual que en la anterior, no se presenta el pasivo, el sujeto pasivo, perdón. ¿Por qué? Porque nos está indicando un complemento indirecto. ¿A quién se convocará? A todos los participantes, pero no nos está diciendo el sujeto pasivo de la oración. En la opción C dice, se regalan entradas para el concierto. En este caso, sí se presenta la característica C. Aquí está el verbo regalan, que está conjugado en tercera persona, en este caso plural.